Bueno, les damos un cordial saludo, una bienvenida para todos nuestros oyentes, para cada uno de los seguidores de nuestras redes sociales y pues un especial saludo para las personas que nos escuchan a través de este medio Busco en Ti Radio Online, porque recuerda que donde estás no es el final. Bueno, continuando con nuestra programación, para el día de hoy llegamos con nuestro segmento Vivencias con propósito. Y como siempre lo he dicho, pues Vivencias con propósito tiene que ver con cada una de las situaciones que llegan a nuestra vida, lo que llamamos aflicciones realmente. Y como siempre lo digo y lo repito cada inicio del segmento, estas vivencias con propósito eh, son realmente y llegan a nuestra vida por acciones o por omisiones. Acciones realmente por lo que nosotros ejecutamos y omisiones realmente por lo que dejamos de hacer, que es lo correcto y lo que el Padre nos ha mandado hacer. Es la obligación. Es realmente lo único que Él pide de nosotros después de habernos dado todo lo que recibimos cada día. Así es que debemos estar dispuestos a avanzar, a crecer en lo que realmente el Padre nos está mostrando. El día de hoy, pues continuamos con un tema que ya lo hemos tratado en los siguientes dos capítulos y estamos hablando de lo que es esa paternidad, de lo que es sentir el poder del Padre, de lo que es sentirnos amados, de lo que es el diseño que Él ha hecho en cada uno de nosotros y sobre todo de esa identidad. Identidad está muy relacionada con paternidad en nuestras vidas y eso es lo primero que debemos poner aquí a nuestra disposición. Eh, el tema lo hemos definido en el día de hoy. La paternidad se vive y se siente. Y es muy importante aclararlo porque en ocasiones estamos hablando siempre de esa paternidad física y yo creo que seguimos muy decepcionados. ¿Por qué? Porque desafortunadamente nosotros como seres humanos decepcionamos. Muchas personas, seres humanos, hemos sido decepcionados cuando se habla de esa paternidad. No tuvimos realmente un padre que estuviera al frente, no tuvimos un padre realmente que nos estuviera guiando, no tuvimos ese consejero al cual nosotros podemos ir con las preguntas de esa juventud en la que nosotros vivimos, de esa juventud en la que realmente es donde nosotros nos aferramos a lo que son los principios, en esa juventud realmente donde se presentan nuestras situaciones, y podríamos decir que es como el eslabón, ese gancho realmente donde nosotros nos aferramos. Y esa paternidad pues no estuvo allí por cualquier circunstancia. Aquí realmente ya no es tanto decir, me siento decepcionado, me siento defraudado por lo que ya viví, sino que realmente aprendiste a vivir sin esa paternidad física. Pero realmente, después de mucho tiempo, encontramos esa paternidad espiritual, esa paternidad que nos guía, esa paternidad que realmente evidencia lo divino que existe en nuestras vidas en el día de hoy. Y podemos hacer, digamos, un antes y un después. ¿Cómo era yo antes de evidenciar esa paternidad divina? ¿Cómo soy en el momento? Y yo creo que los que tuvieron un padre, realmente un padre físico y que tuvieron la posibilidad de tener esa ayuda, de tener esa guía, ven realmente cuál es el proceso. Pero en la otra mano, los que no vivimos esa situación, nos da mucho cuidado en un momento determinado cuando estamos mencionando la palabra papá. ¿Por qué? Porque realmente eso no era algo que estuviera en nuestro léxico, en nuestro vocabulario. Esa palabra papá empezó a existir en nuestras vidas mucho tiempo después. Y eso porque realmente nos enseñaron a verlo como ese padre. Aunque en diferentes congregaciones, diferentes religiones, lo tratan o le hablan de él como Dios, ese Dios realmente que es el que nos suple, ese Dios que es el castigador, ese Dios que nos ama, pero ese Dios que castiga, ese Dios que te está mostrando la luz, pero es ese Dios que te está siguiendo cada día, te están mostrando realmente una parte de lo que no es Él y están dejando de mostrar la parte principal de lo que es Él, que Él es compromiso, que Él es amor, que Él es guía, que Él es
dedicación, que Él es esfuerzo, que Él es compromiso, que Él es el protector, que Él es el sanador, que Él es el proveedor y sobre todo que nos ama porque fuimos hechos a su imagen y semejanza, nos conoce realmente tal y como somos nosotros, nos conoce como Él nos hizo, no como nosotros somos en este momento, porque ahí es donde viene esa gran diferencia de lo que es esa identidad de saber realmente que Él nos hizo a su imagen y semejanza, que nos hizo sin defectos porque somos parte de Él. Y en el momento determinado, cuando yo empiezo a mirar lo que yo soy, me doy cuenta de la cantidad de errores, de defectos que yo he puesto en mi vida, y eso hay que aclararlo. Él no ha puesto esos defectos, los he puesto yo en mi vida, porque me he dejado convencer del ser humano de que ese ser humano vale más que yo, de que ese ser humano por tener un carro alta gama, por tener un apartamento, una casa inmensísima en un lugar determinado, vale más que yo. Y eso es lo que ha venido a desprestigiar al creyente, al cristiano. Eso es lo que nos ha puesto en un valor muy por debajo de lo que realmente somos nosotros. Hay personas creyentes cristianas que han trabajado, que se han dedicado a ejercer la obra del Padre y el Padre los bendice. Pero hay otras personas que no se han dedicado a eso y han conseguido su dinero por cualquier otra forma, no con la ayuda del Padre, no teniendo en cuenta que Él es el proveedor. Pero en ese punto debemos tener claro que todos somos iguales. Todos tenemos los mismos derechos, tenemos las mismas capacidades, el hecho de que tú estés en una reunión y que tú estés allí con médicos, con másters, con diplomados y que tú te sientas que no tienes nada, allí es donde empezamos a bajar nuestra identidad. Porque debes entender que si tú estás en ese sitio con esas personas que tú admiras o que tú envidias, valga la opinión, debes tener en cuenta que tú estás allí porque tú tienes que estar, porque el Padre te puso allí, porque el Padre te dio valor, porque tú ya tienes un valor puesto. El valor no lo van a poner las personas que están a tu lado. El Padre ya puso un valor sobre ti. Ahora tú lo que tienes que hacer es respaldar ese valor, mostrar lo que Él sigue haciendo en ti. Que tenemos aflicciones, que tenemos enfermedades, claro que sí, que tenemos situaciones en nuestras vidas, claro que sí, que tenemos problemas rutinarios en nuestra vida, claro que sí. Pero hay que entender que nosotros somos los únicos que marcamos el principio y el final de cada situación, de cada proyecto en nuestras vidas. Nosotros sabemos, pensamos que esa aflicción que va a llegar a nuestra vida es porque realmente se va a ir o se va a quedar. Yo soy el único que permito que esa aflicción desaparezca o que esa aflicción continúe. Pero debo tener claro que muy sencilla la situación es pensar que toda aflicción es temporal. Nada es permanente en mi vida. Y siempre lo he dicho y lo seguiré repitiendo. Si yo no soy permanente, si mi cuerpo no es permanente en la tierra, ¿cómo lo va a ser una aflicción? Cuando tengo la capacidad de eliminar cualquier aflicción en mi vida, tengo la capacidad de moverme por completo, de eliminar lo que realmente no esté en mi vida. Eso es lo que tengo que mostrar, eso es lo que tengo que evidenciar, que el Padre es el que está haciendo lo que yo soy, lo que Él quiere que yo sea. No permitamos que realmente ver a una persona con una mayor capacidad, con una mayor influencia en el mundo, represente más que yo. Yo represento lo que el Padre quiere que yo represente. Yo represento lo que el Padre realmente es, pero para eso tengo que estar muy confiado y muy convencido de lo que Él me está mostrando, de lo que yo soy, de lo que yo he vivido. Y ojo, tenemos que tener muy claro que no debemos mostrar realmente esas partes negativas. Todos tenemos parte negativa, claro que sí, pero lo importante aquí de esas partes negativas es saber que nos estamos superando, que estamos tratando de evadir esas partes negativas para mostrar siempre lo positivo, lo que el Padre quiere de cada uno de nosotros. Y es allí realmente donde nosotros empezamos a caminar, allí empezamos a voltear en y a caminar en círculos, y ese círculo siempre nos lleva a la misma. Si yo soy una persona que tengo esa identidad, que tengo esa paternidad allí latente, el círculo va a seguir siempre lo mismo. Y vaya donde yo vaya, ese círculo siempre me va a llevar a mostrar lo que yo soy.
Pero si no tengo esa identidad, esa paternidad definida, ese círculo me va a mostrar también lo que es la parte negativa. Debemos mostrar que ante el mundo, que yo tengo dominio, que tengo autoridad, que tengo poder y que tengo señorío. Pero ¿de dónde vino todo esto? Eso vino desde mi creación. El Padre lo puso en mí. Cuando realmente llegamos a servir a los pies de Cristo, realmente nosotros recibimos cada uno de esos dones. Recibimos allí cada uno de esos dones, que es lo que nosotros necesitamos. ¿Para qué? Para ejecutar la obra que el Padre ha puesto en cada uno de nosotros. Y debemos ser muy claros y muy concisos allí. Tenemos que estar mostrando que lo que el Padre quiere en cada uno de nosotros es lo que realmente nosotros tenemos que mostrar. Lo que el Padre quiere es que realmente mostremos su grandeza, mostremos su señorío, que vamos más allá donde nosotros estemos, que corramos esa milla extra, que demos a conocer al mundo cuán grande es nuestro Creador. ¿Qué es lo que Él ha hecho en mi vida? ¿Por qué me tiene donde estoy? Porque posiblemente quiere mostrar a los demás que esas personas pueden mostrar, pueden estar donde yo estoy. Porque esas personas realmente pueden decir, a medida de que confiemos más, de que creamos más en el Padre, Él nos va a bendecir. Y esto tiene que ver mucho con administración y mayordomía, aunque es otro tema indiferente, un tema aparte, pero tiene que ver con administración y mayordomía. Administración y mayordomía es confianza, es creer en el Padre, es saber que lo que tú tienes no es porque realmente te lo hayas ganado o lo tengas merecido, es porque de acuerdo a la voluntad, de acuerdo al amor que el Padre tiene por cada uno de nosotros, nos da ese título de administrador y mayordomo, pero tenemos que ser excelentes en esa administración y, y esa mayordomía. Tenemos que mostrar realmente y vivir un estilo de vida de un ciudadano del reino. Nosotros somos embajadores, somos representantes del cielo aquí en la tierra. Y también lo he dicho varias veces, un embajador, un representante de un gobierno cuando está en otro país, vive de la mejor forma posible, muestra la mejor forma posible lo que son las leyes, cómo cumplir las leyes de su gobierno. Está mostrando el gobierno, su gobierno lo está mostrando en ese país, lo está evidenciando con su compromiso, lo está evidenciando con su ejemplo y sobre todo con sus vivencias. Eso es lo que somos nosotros. Somos embajadores del reino de los cielos aquí en la tierra. El reino de los cielos es riqueza, el reino de los cielos es bienestar, el reino de los cielos es calma, es prosperidad, es alma, es paz. Eso es lo que nosotros debemos mostrar aquí en la tierra. Sé que eso nos dificulta hacerlo, se nos dificulta hacerlo, se nos dificulta mostrar el amor del Padre en cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque vivimos muy felices siempre y cuando lo tengamos todo. Vivimos muy felices si no tenemos aflicciones. Pero cuando nos llega una aflicción, nos desinflamos por completo, parecemos un globo de estos que está bien inflado, que se ve bien, bien ante nuestros ojos, pero con una sola pullita, y estamos hablando de un globo inmensísimo, pero con una sola pullita, una sola puntica de un alfiler que lo toque, ya se desinfló. Estamos mirando lo que es la ostenticidad de un globo de esos inmensos. Y solamente con el roce de la punta de un alfiler, de una aguja, ese globo se desinfla. Eso es lo que representa nuestra vida. Ese tamaño de ese globo es la capacidad de que el Padre tuvo en la creación de cada uno de nosotros, el diseño que Él nos hizo. Por eso es que tú ves que en la mayoría de las fiestas, en los eventos grandes, siempre están decorando con globos, globos grandes y globos de diferentes colores, porque eso es lo que embellece y la forma que le dan allí, eso es lo que le da la calidad a ese producto. Nosotros somos calidad. Nosotros somos hechuras a imagen y semejanza. Nosotros representamos ese globo, pero lo que sí debemos, por lo que debemos luchar es porque si al lado de nosotros está una punta de ese alfiler, no nos dejemos demeritar por la punta de ese alfiler. Debemos mostrar la grandeza, la proporción de ese globo, que es en proporción con el alfiler, no tiene nada que ver. Pero desafortunadamente eso es lo que nos pasa. Nos intimidamos ante la presencia de un pequeño alfiler. Ante la presencia de una pequeña punta de alfiler nos intimidamos, nos derretimos, perdimos lo que el Padre nos dio.
desechamos todas las bendiciones que hemos recibido, empezamos a dudar, no creemos en el Padre. Así que el propósito de esta charla en el día de hoy es que hagamos valer lo que nosotros tenemos. El Padre nos creó como ese globo ostentoso, pero también nos puso una coraza de protección. Pero esa coraza de protección tú la tienes que activar. Esa coraza de protección viene con un circuito de encendido y apagado. Si tú enciendes esa coraza de protección, así sea algo, sea el fuego, sea el agua, lo que venga a probar ese globo, siempre va a sobrevivir. Pero si tú desactivas, si tú apagas ese switch de fe, de creencia, de amor, cualquier aflicción que llegue te va a destruir. Tienes que mostrarte realmente como el Padre te hizo, no como tú eres en el momento. Y yo entiendo que hay muchas situaciones en nuestra vida que nos hacen tambalear. Yo entiendo también que como seres humanos dudamos, pero si esas dudas y esa fe es muy consistente, permanece en nuestras vidas, entonces, ¿de qué nos sirve ser cristianos? ¿De qué nos sirve ser creyentes? Entonces, ¿por qué seguimos hablando realmente de esa fe de nuestro Padre cuando realmente no creemos en lo que Él ya ha hecho, en lo que está haciendo y lo que seguirá haciendo en nuestras vidas? ¿Por qué dudamos tanto de la misericordia y del amor cuando realmente hemos vivido mucho tiempo con su ayuda? Aquí no podemos decir es que yo he dependido de mi esposo, he dependido de mis padres, lo que sea. No, tú has dependido de tu esposo si lo has hecho de tus padres porque el padre le dio la capacidad a tus padres o a tu esposo o a tu dependiente para que realmente él fuera el que estuviera supliendo cada necesidad de ellos y la tuya. Porque debemos tener claro, el Padre suple las necesidades de todos los que están a mi alrededor y me da más de lo que yo necesito para suplir necesidades a los que están a mi alrededor. Eso es lo que nosotros tenemos que ver, eso es lo que nosotros tenemos que vivir. Ahora, tenemos que tener en cuenta que la paternidad no es ser codependiente de nadie, solo de él. La paternidad realmente es darle la honra, la gloria al Padre. Es saber que por Él existimos y de Él recibimos todo lo que está en nuestras vidas. Que la dependencia realmente nosotros en ocasiones manipulamos esa dependencia, agradecemos, le ponemos carpeta roja digamos, a nuestro jefe, a nuestro empleador, porque él nos da un trabajo, porque nos da una ayuda. Pero es que debemos tener claros que la dependencia de nosotros no debe ser del empleador. La dependencia de nosotros debe ser de nuestro Padre Celestial. ¿Qué le debemos al empleador? Le debemos la gratitud por la forma como él nos trata. Le debemos la gratitud de la obediencia que él tuvo con el Padre, de situarse allí donde está y decir, yo quiero ser el mayordomo y administrador de lo que tú pusiste en mí. Y por ese motivo es que muchas personas van a llegar donde el empleador a que realmente esa persona haga lo que el Padre ya dijo que tenía que hacer. Pero el empleador es solamente un puente de comunicación entre el padre y tú. Él pone esa plataforma para que tú llegues allí. De allí la forma en que nos enseñen a ser agradecidos y nos enseñen la dependencia de la cual estamos hablando. Aunque debemos ser claros que ningún empleador va a dar gracias al Padre y ningún empleador te va a enseñar a decir yo estoy acá solamente porque soy un puente de comunicación entre tú y el Padre. El empleador, por lo general, si no está, y estamos hablando de cristianos, creyentes, seculares, de que siempre están sacando el pecho porque ellos son los que te dan de comer. No, a ti no te dan de comer, él no te da de comer. Él solamente está pagando un servicio que tú ya le estás dando. Y ese servicio que tú le estás dando es porque el Padre te dio ese don y ese talento para que lo ejecutara. Si no, realmente ten por seguro que el empleador no te tendría allí. Nosotros en esa forma de empleadores buscamos las personas que necesitamos para ciertas actividades. Y esas actividades son los dones, talentos que tú tienes y que tú ya has recibido desde que conociste al Padre. El Padre aumenta los dones, talentos de acuerdo a las necesidades que Él tiene, pero nos hemos dedicado a enfocarnos más en el trabajo que en lo que es mostrar la bondad del Padre.
Nos hemos enfocado más en decir cuánto gano yo que realmente en decir por qué lo gano y para qué lo gano. Allí es donde viene esa diferencia, allí es donde viene esa menospreciación de lo que es la dependencia del Padre, lo que es nuestra paternidad. ¿La paternidad qué es? La paternidad no es manipular ni dejarse manipular. En este caso, digamos, de los empleadores siempre están tratando de manipular porque son los dueños de la empresa, porque son, para ellos son los dueños. Pero si nos vamos a lo que es la parte espiritual, ellos son administradores, mayordomos de esa empresa porque ese dinero, ese capital lo puso el padre allí. Nosotros cuando nacimos no llegamos con nuestras manos abiertas. Cuando nacemos, nosotros llegamos con, perdón, cuando nacemos con nuestras manos cerradas. ¿Por qué? Porque es que allí ya venimos con toda la parte espiritual llena. Y esa parte espiritual tiene que ver con la parte material. Pero cuando morimos, morimos con nuestras manos, las manos quedan completamente abiertas. Es mostrándole al mundo que lo que yo tengo aquí, lo que yo tuve, solamente lo estuve administrando, que debo dejar aquí, tengo que dejar aquí lo que realmente algún día el Padre me dio. Y eso es la verdadera dependencia, saber que venimos del Padre y vamos al Padre. Sabemos que Él es el que nos da y a Él se lo dejamos. Él es el administrador, Él es el administrador de administradores. Nosotros venimos a querer ser simples administradores, simples mayordomos, pero tenemos que ejercer la propiedad, ese don de ser buenos administradores, así como Él lo hace. Él reparte sus riquezas entre todo el universo, entre todos sus hijos. Y a medida que ve que alguien tiene más capacidad, más talentos, le da más. Pero no estamos diciendo realmente que aquí existe como una apreciación de alguien por decir a este lo doy más, a este menos. No, es que el Padre a todos nos dio los mismos dones y talentos. Nos dio todo lo mismo. Lo que pasa es que ya si él ve que tú te estás ejercitando más en cada don y cada talento, que lo estás desarrollando, que lo estás ejecutando, él te va a dar más. De allí realmente podemos aclarar lo que es, hablar un poquito de lo que es la parábola de los talentos. A uno le dio 5, a otro le dio 2 y a otro le dio 1. Los que llevaron 5, recogieron 5, los que llevaron 2, recogieron 2, y el que le dieron 1, se quedó con 1. Pero entre estos 5 y entre el 2, vemos que ellos dieron el 100%. Y ese 100% fue dado de acuerdo al conocimiento, dones y talentos que ellos desarrollaron, porque todos recibimos lo mismo. Al que recibió 1, no le importó, no le interesó. Dijo 1, entonces porque realmente él no desarrolló sus dones y talentos, se lo quitaron y le dieron al que realmente tenía 5. Aquí podríamos decir un poco es que hay hubo injusticia, hay hubo discriminación, ¿por qué no se lo dieron al de 2? Porque realmente el Padre lo que quiere es que tú multipliques dones, talentos, que tú multipliques fe, que tú multipliques lo que Él te ha dado. Y Él dice, al que más tiene, más se le dará, al que menos tiene, se le quitará. Así que no nos pongamos en esa línea de que lo que nosotros consideramos que tenemos poco, se nos sea quitado, sino que de esa forma lo vamos multiplicando. Tenemos un amplio camino, tenemos un camino muy abierto para que nosotros podamos ejercitar lo que tenemos que hacer. Así es que no nos compliquemos la vida. Tenemos que mostrar, empecemos a mostrar lo que el Padre quiere que nosotros hagamos, lo que Él ya nos ordenó, lo que Él nos está pidiendo a cambio por darnos todo lo que nosotros tenemos. Y todo eso es fe, todo eso es multiplicar la palabra, todo eso es ser creadores de lo que el Padre nos está dando. Debemos tener en cuenta que eh, el saber defenderse, el saber defenderse reposa en el Padre y enseña a caminar. Cuando nosotros nos sabemos defender con lo que el Padre nos ha dado, con lo que nosotros tenemos, es confiar plenamente en Él. Y nuestra fe como creyentes nos lleva a este punto, a confiar plenamente en Él, a creer plenamente en Él, porque así aprendemos a caminar como Él quiere que caminemos. Que Él nos dice que Él es el camino, la verdad y la vida, pero para nosotros entrar a ese camino, debemos caminar correctamente. Debemos mostrar lo que realmente el Padre quiere que nosotros hagamos. Realmente debemos mostrar los privilegios que se reciben por ser hijos, por mostrar realmente lo que nosotros ya hemos recibido.
Tenemos que tener en cuenta también que los huérfanos consideran la pobreza como un proceso divino, pero esto es porque nos lo han enseñado. Nos han enseñado que la pobreza realmente nos lleva al camino correcto, que la pobreza nos lleva a la salvación. Y yo diría en ocasiones que sí puede ser así, porque hay veces nosotros nos ufanamos de todo lo que tenemos, perdón, de lo que hemos conseguido de acuerdo a la voluntad del Padre, de acuerdo a lo que Él nos ha dado. Y que si nosotros alguna vez pensamos que lo que yo tengo realmente no me pertenece, sino que le pertenece a alguien más, vamos a empezar a compartir más, vamos a empezar a dar más de lo que nosotros tenemos. Pero en un momento determinado es saber cómo vas a hacer para darlo. Es mostrarle, enseñarle a las personas realmente qué es lo que hay que hacer para poder llegar a ese camino. Es llegar allí por la comprensión, es exaltando la paternidad, es mostrando realmente y eliminando todas las cosas que nos están arrebatando la bendición. Tenemos que entender que los hijos servimos al Padre por la aceptación que Él ya nos dio. Somos sus hijos, somos sus creaciones. Por eso es que nosotros debemos servirle a Él, porque Él ya nos dio, ya nos aceptó en sus vidas. Y Él está haciendo que nos acepten realmente por la forma en que tú puedes expresar, por la forma en que tú puedes hablar, por la forma en que tú puedes mostrar lo que Él es verdaderamente. Cuando realmente estamos en ese punto de poder definir que esa orfandad que llega a nuestras vidas es lo contrario a la paternidad, que realmente en ocasiones empezamos a servir al Padre cuando no tenemos esa mente de Cristo, los empezamos a servir al Padre eh, de una forma siempre muy diferente a lo que Él quiere. Estamos haciendo lo opuesto a lo que Él quiere. No hemos entendido, no hemos entendido que la orfandad nos debilita. No hemos entendido que la orfandad nos hace vulnerables ante el enemigo. Pero nosotros tenemos ya ese antídoto. Si a ti te picó ese y te aplicaron ese veneno de la orfandad, tienes que eliminarlo. Tienes que usar el antídoto. Nuestro antídoto es Jesucristo, nuestro antídoto es nuestro Padre Celestial. Nuestro antídoto realmente nos va a hacer invulnerables, nos va a hacer invulnerables a lo que es la orfandad. Paternidad es realmente poder llegar a los pies de Cristo. Orfandad es alejarnos de allí. Esa orfandad realmente siempre nos da por alejarnos de lo que ya tuvimos, de donde nosotros hemos estado constantes, de donde hemos estado viviendo bien, para irnos a un punto donde vamos a empezar a sufrir de una forma muy determinada lo que es la parte material y la parte espiritual. Porque cuando estamos hablando de orfandad, no es tanto esa parte física, es esa parte espiritual. No saber que tenemos un Padre que todo lo sabe, que todo lo puede. No saber que tenemos un Padre que me conoce. No saber que tener un Padre que sabe cuáles son mis debilidades y fortalezas. Eso es lo que debo tener claro. Allí debo estar convencido de lo que realmente puedo hacer en el día de hoy por exaltar lo que es la paternidad que yo he conseguido a través a través de todo este camino recorrido y poder exaltar lo que es el Padre, la paciencia que el Padre ha tenido conmigo para yo llegar a sus pies. Ha tocado demasiadas veces la puerta, ha tocado demasiadas veces, pero realmente estoy enfocado en cosas diferentes. Estoy enfocado en lo que el mundo me está ofreciendo, en lo que el mundo me está vendiendo, y eso me aleja de lo que es esa paternidad real y me voy recluyendo día a día en esa orfandad. Así que bueno, estimados oyentes, hemos llegado al final de nuestro segmento en el día de hoy, pero solo quiero entender a cada uno de los que realmente no han aceptado esa paternidad. Vivir en la orfandad es estar sufriendo, estar pasando penurias en todos los aspectos, espiritual y material. Cuando tú aceptas realmente quién eres, de dónde vienes, para dónde vas, dónde estás, vas a tener claridad de que ya eres parte de un reino, que eres ciudadano de un reino
que haces parte de esa familia del diseño divino. Así que bueno, solamente recuerden eso. Nos veremos la próxima semana. No se les olviden, esta es su emisora Busco en Ti. Recuerda que donde estás no es el final. Chao, chao.